El paso número uno de nuestro proceso de investigación tiene que ver con buscar dirección. ¿A qué nos referimos con buscar dirección? Bueno, hablamos de que una investigación comienza con un tema general, ¿verdad? Que tal vez nos viene a la mente. Pero para nosotros poder ir consolidando esa idea y traerla o llevarla de un tema general hasta un planteamiento específico que nosotros queremos presentar a través de un libro que queramos escribir o a través de unos artículos que queramos escribir, ah, o de un material específico que queramos crear, ¿verdad? Como un material de discipulado o lo que sea, necesitamos ver por qué camino podemos irnos, ¿no? ¿Por qué camino podemos irnos? Porque un tema general puede prestarse para muchísimas variantes, para muchísimos enfoques, entonces necesitamos como tener claro cuál es la dirección a la que vamos, ¿no? Por eso este primer paso se llama buscando dirección. ¿Cuáles son las claves importantes de esta primera etapa? Lo primero es que debemos evitar como investigadores ir con una conclusión ya previamente establecida antes de investigar. Y la razón por la que debemos evitar esto es porque esto nos condiciona para dos cosas. Número uno, para ignorar información que es tal vez opuesta a lo que nosotros creemos o a favorecer la que ya nos apoya. ¿Sí? Entonces, en esos dos aspectos nos afecta ir con una conclusión ya previamente establecida. Entonces, en esta primera instancia, mi objetivo es entrar en el tema, ver lo que otras personas dicen, lo que se ha reflexionado respecto al tema, qué diferentes posturas hay, todo eso. De tal manera que yo ahorita no me preocupo, en esta primera etapa no me preocupo por establecer una posición mía, decir, no, no estoy de acuerdo con esto, o no, sí estoy de acuerdo con aquel. No, simplemente es ver, analizar qué dicen otras personas, sobre qué hablan, qué puntos importantes abarcan, en qué se enfocan. Y a partir de eso, pues yo voy como encontrando justamente mi camino. Ah, me interesa este enfoque, me interesa profundizar en esta área. Entonces comienzo a investigar en ese sentido. Número dos, es importante que entendamos que la investigación toma tiempo. Toma tiempo. Necesitamos tiempo para conseguir las fuentes, necesitamos tiempo para leerlas y ver si nos interesa o no nos interesa, o nos sirve o no nos sirve para el tema que nosotros estamos investigando. Esto es importante porque generalmente queremos todo rápido, ¿verdad? Pero es una fase que lleva, o un proceso que lleva tiempo. Número tres, necesitamos evitar acudir a fuentes secundarias en esta fase inicial. Es muy, pero muy importante evitar acceder a fuentes secundarias justamente para evitar condicionar nuestro pensamiento, evitar condicionar lo que nosotros queremos investigar, porque recordemos que las fuentes secundarias ya han hecho eso. Ya sacaron conclusiones, ya tienen posturas establecidas y tal vez si nosotros comenzamos directamente por fuentes secundarias, inmediatamente ya condicionamos nuestro cerebro a pensar de acuerdo a lo que esa fuente secundaria ya haya dicho. Y número cuatro, es importante también entender que esta es la única parte en todo el proceso donde nosotros vamos a acceder a fuentes terciarias en caso de que fuera supremamente necesario. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, respecto al uso de las fuentes, recordar que en esta primera etapa no utilizamos fuentes secundarias. Además, no utilizamos fuentes secundarias para evitar condicionarnos en nuestra investigación. Así que las dos fuentes a las que necesitamos acceder para comenzar a profundizar en cuál es el tema que queremos desarrollar a profundidad es la fuente primaria propiamente. Es decir, yo tengo que meterme de lleno en la fuente primaria, leerla, analizarla y que la misma fuente primaria me dé a mí herramientas para yo decir, bueno, eso es lo que me interesa, este tema, este tópico me llama mucho la atención y quiero profundizar en él. Si mi comprensión de la fuente primaria es muy limitado, tal vez hay cosas que no estoy percibiendo y siento que es tal vez difícil, ¿verdad? Entonces, igual tengo que seguir ahí con la fuente primaria, pero puedo acceder a fuentes terciarias, no para interpretar la fuente primaria, sino para comenzar a buscar tal vez personas, buscar las fuentes secundarias que después voy a comenzar a analizar. Entonces, utilizo la fuente primaria en esta etapa para analizarla, para reflexionar, para cuestionar y comenzar a buscar esos temas importantes. Y utilizo las fuentes terciarias para comenzar a identificar quiénes son las personas que me pueden ayudar a mí
después cuando necesite las fuentes secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias a las que yo puedo acceder más adelante? Entonces, ¿qué pregunta le hago a la fuente primaria? Digamos, ¿cuál es mi relación con la fuente primaria en esta etapa? Bueno, saber qué partes de la fuente son sumamente relevantes para nuestro tema. Una vez más, con el ejemplo de Marcos, por ejemplo, que pusimos en el video anterior, ¿qué partes del Evangelio de Marcos son importantes para ese tema que yo estoy tratando de investigar, que es el reino de Dios en el Evangelio de Marcos? ¿Qué asuntos específicos llaman la atención de esas partes identificadas, encontradas en la fuente primaria? ¿Y qué opinión general podemos comenzar a generar sobre el tema? No una conclusión, sino qué opinión general puedo tener yo sobre el tema. Entonces, en esta primera etapa es lo que trato de hacer con mi fuente primaria. Y ya con las fuentes terciarias, lo que podemos hacer es, primero, en estas fuentes terciarias nosotros podemos encontrar cuáles son las fuentes primarias más relevantes para este tema, por ejemplo. Tal vez podemos darnos cuenta de que algo que a lo que podemos tener acceso investigando el Evangelio de Marcos es tal vez a ciertos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo. Alguna carta, no sé, alguna iconografía que se consiguió. Entonces, en la fuente terciaria yo puedo tener acceso a esto, como, mira, pues estas personas hablan de una estatua que se consiguió en tal lado. Entonces ahora voy a ver si consigo esa estatua y accedo a esa fuente primaria, ¿verdad? Para tener información sobre ella. También en las fuentes terciarias podemos conseguir quiénes son las personas más relevantes en relación al tema que nosotros estamos estudiando. Es decir, quiénes son las fuentes secundarias que han tenido una postura más fuerte respecto a ese tema. Entonces, ¿por qué esta pregunta es importante? Porque ahora, más adelante, yo voy a buscar a esas personas y luego voy a preguntarle a esas personas a qué conclusiones llegaron. ¿Cuáles son los trabajos principales que hablan sobre este tema? Y cuáles son los asuntos principales tratados en relación a este tema. Es decir, cuando estos eruditos, estas personas se han sentado a analizar este tema, cuáles son los puntos más importantes en los cuales han centrado más atención. De tal manera entonces que recordemos que la fuente terciaria es simplemente de referencia para nosotros conseguir, no es para usarlo dentro de nuestro trabajo como de investigación, como una fuente propia de información para nosotros, sino es más para que nosotros podamos acceder a las personas que ya han hablado, que ya han analizado este tema, que ya han conversado sobre este tema, analizar qué fuentes primarias pudiéramos estar ignorando o que no sabemos que están ahí disponibles para que nosotros las analicemos, qué asuntos, qué temas, qué problemas específicos son los más relevantes o en los cuales se enfocan más las personas que ya han estudiado estos temas, y todo esto justamente para que nosotros podamos comenzar a tener una perspectiva de en dónde nos queremos enfocar. De toda esta gama de información que tenemos, cuál es el aspecto específico en el que yo me quiero enfocar en mi investigación. Una vez más, todo esto dependiendo de cuál es el material que yo estoy pensando diseñar o producir, en este caso para beneficio o bendición de la comunidad a la que le estamos escribiendo o estamos produciendo el material literario en el que estamos trabajando. Entonces, todo eso es importante tenerlo de referencia, ¿verdad? Para nosotros poder procesar y filtrar la información que realmente va a ser útil para nosotros. Así que bueno, con esto finalizamos esta sección y avanzamos a el siguiente paso, que el siguiente paso tiene que ver ya con juntar información. Entonces, en esta primera etapa buscamos dirección, ¿verdad? Porque lo que tratamos es de identificar cuáles son esas personas, esos documentos necesarios para nosotros informarnos, ¿verdad? Sobre el tema. Y en la segunda etapa, entonces, o en el segundo paso, ahí sí ya nos dedicamos a buscar toda esa información. Buscamos a esas personas, buscamos esas fuentes primarias, buscamos esos trabajos, esos libros que nos pueden ser de utilidad para realizar nuestra investigación. Claves importantes de este paso: primero, no pasar mucho tiempo en las fuentes secundarias en esta etapa, ¿sí? Lo único que vamos a hacer con estas fuentes secundarias, una vez que las conseguimos, ¿verdad? Entonces es escanear la información para ver si son de posible utilidad.
Es decir, tal vez usted en una fuente terciaria lee que Pedrito sacó un artículo sobre el reino de Dios en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y entonces usted va y busca ese artículo, lo consigue, lo descarga y lo escanea. Y ve si los temas que él está abordando ahí de manera superficial realmente pueden ser relevantes para usted. Y si es así, entonces usted lo guarda. Lo guarda para usarlo posteriormente. Entonces, no es que lo tiene que leer completo, analizarlo, no, eso no va para esta etapa. Apenas, por eso se llama juntando información. No estamos analizando la información, solamente usted lo escanea rápidamente, ve que sí habla sobre el tema que a usted le interesa y lo guarda. De repente, tal vez el artículo que usted consiguió, ¿verdad? Usted ve por encimita que no, en realidad no tiene nada que ver con lo que usted está investigando, entonces, pues simplemente lo descarta. Número dos, es importante evitar distraerse y cambiar de enfoque constantemente debido a los diferentes ángulos con los que se puede abarcar un tema. Esto es importante porque en la medida en que usted va accediendo a fuentes secundarias, se da cuenta de que este autor tal vez profundiza en una cosa, el otro en otra, el otro en otra. Entonces, puede que usted vaya cambiando de dirección a cada rato y diciendo, ah, bueno, me voy por este lado. No, mejor me voy por el otro. Entonces, es importante mantener un enfoque para no perderse en el proceso de investigación. Número tres, recordar que no se trata de entender todo en esta etapa. Hay fuentes que obviamente son más complejas que otras, de repente hay autores que escriben mejor que otros y se les entiende mejor, hay otros que son más difíciles. Entonces, si usted se pone a leer y a leer y a tratar de entender todo ahorita, se va a quemar rápido en esta etapa. Es solamente juntar información. Y número cuatro, recordar que el objetivo principal nuestro en ese proceso de investigación es pasar la mayor cantidad de tiempo, pero con las fuentes primarias. Las secundarias vamos a procesarlas después y luego vamos a hablar de eso en la siguiente fase. Pero ahora es simplemente juntar esas fuentes, tanto primarias como secundarias, y las secundarias solamente escanearlas para ver si son de relevancia para nuestro tema y guardarlas o descartarlas. Y las fuentes primarias, en las fuentes primarias sí seguir analizándolas y reflexionando en ellas. Entonces, en esta etapa ya no necesitamos fuentes terciarias, porque recuerda que las fuentes terciarias las utilizamos solo en la etapa 1, en el paso 1, para poder acceder a fuentes secundarias y a fuentes primarias. Entonces, en este caso, le preguntamos a Pedrito, hey, Pedrito, ¿tú sabes quién ha hablado de José? ¿Tú conoces a José? ¿Sabes a qué persona pudiera yo preguntarle algo sobre José, a ver si le gustó la comida o no? Entonces, en este caso, Pedrito nos va a decir, mira, sí, pues puedes preguntarle a María. María, yo escuché que ella dijo algo sobre si le había gustado la comida o no. Pero mira, también sabes que puedes hablar con Carlos, su primo estuvo cerca de él, así que ve y pregúntale a Carlitos también. Y, bueno, pues también ahorita que recuerdo, sé que su mamá dejó una carta el otro día y en la carta habló de la comida que ustedes tuvieron. Entonces tal vez en esa carta pueda que tú descubras si a José le gustó o no la comida. Entonces ese fue Pedrito, ¿verdad? Pero eso lo hicimos en la etapa 1. Ahora en esta etapa 2, entonces vamos a María, ahora le pregunto, María, ¿será que tú tienes información sobre si a José le gustó la comida o no? Ah, pues sí, bueno, entonces luego voy a conversar contigo. Agendamos un día y luego vamos a hablar sobre el tema. Voy y le pregunto a la mamá si realmente sabe, si a él le gustó la comida. Sí, pues sí escuché algo con él, hablé algo con él. Bueno, después la llamo para que conversemos. Eh, y mientras tanto, ¿verdad? Pues estamos ahí conversando ah, con José. Entonces, bueno, espero que esa ejemplificación pueda ayudar un poco a entender la relación que hay entre las fuentes. Porque lo importante aquí es entender que en esta etapa las fuentes secundarias, aunque tenemos acceso a ellas, no es para analizarlas y reflexionarlas a profundidad, es solamente para ver si nos son de utilidad o no. Entonces, ¿qué le preguntamos a la fuente secundaria en esta etapa? Le preguntamos si está trabajando directamente con la fuente primaria o en realidad es una fuente terciaria disfrazada. Volviendo al ejemplo de María, la razón por la que María es una fuente secundaria es porque María le preguntó o conversó directamente con José. Pero si yo le pregunto a María, María, tú hablaste directamente con José, es decir, José te dijo a ti directamente si le gustaba la comida o no. Si María me dice, no, a mí no me lo dijo directamente, él estaba hablando con Carlitos y yo escuché. Entonces, pues resulta que María ya dejó de ser una fuente secundaria y pasó a ser una fuente terciaria porque ella no habló directamente con José. Entonces es importante que nosotros
nos demos cuenta si mi fuente realmente es una fuente secundaria o está citando trabajo de otros, y no es que analizó directamente él la fuente primaria. La segunda cosa es asegurarnos de que sea una fuente académica. Acuérdense que hablamos de que una fuente académica es una fuente que ha pasado por un proceso de revisión por pares y que también tiene referencias bibliográficas. Es decir, pero no solamente una lista de referencias, sino que en su propuesta, ah, en el desarrollo de su tema, él ha ido mostrando, esa fuente ha ido mostrando conversación, análisis de otras fuentes, posturas de otras personas. Número 3, preguntarle si aborda uno o más de los posibles asuntos identificados en nuestro análisis propio de la fuente primaria. Y número 4, darnos cuenta si cita y muestra otras fuentes secundarias o primarias que nosotros podamos utilizar. Entonces, las fuentes secundarias también en esta etapa se convierten en una forma de nosotros descubrir a otros que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque en esta fuente secundaria podemos ver dentro de las citas, ¿verdad? La bibliografía que ellos tienen, podemos ver que otras personas que él ya consultó, nosotros también podemos consultar para investigar. Entonces, volviendo al ejemplo de María, le preguntamos, María, ¿has hablado con alguien más que pudiera darme información sobre si a José le gustó la comida? Entonces María nos va a decir, sí, claro, yo conversé con X, Y, Z, y también me dijeron lo mismo que José me dijo. Entonces, ok, voy con esas personas también y las incluyo dentro de mis posibles fuentes secundarias para luego analizarlas y procesarlas mejor. Entonces, bueno, con esta última fuente llegamos al final de este segundo paso. Recuerden que en la próxima clase abarcaremos ya los últimos 3 pasos del proceso de investigación teológica y vamos a aterrizar ya específicamente en cuál sería el trabajo que ustedes van a estar realizando como parte final de este módulo. Así que por mi parte, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.